lo que es grupos de bacterias relevantes para biotecnología, proteobacterias, rizobios y todo esto, es para el siguiente examen, que es la unidad 3. Entonces solamente sería hasta de la unidad, sería de la unidad 1, que es la introducción a la microbiología y parasitología, y de la unidad 2, parte 1, parte 2 y parte 3, que es lo que es microbiología, o sea, lo que es la taxonomía bacteriana, el metabolismo de las bacterias, la composición de lo que es el ADN y la morfología de las bacterias, si son gram positivas o gram negativas, que son cocos, que son bacilos, el tipo de membrana de las bacterias, que si tienen cápsula, que si tienen membrana, lo que es la diferencia entre pilios y fimbrias y pilis, lo que es perdón, flagelo y pilis, o sea, todo lo que viene, lo que es la unidad 2. Igual aquí, pues lo que es el metabolismo, qué tipo de fermentación es, ¿de acuerdo? La clasificación de los medios de cultivo, y en este caso, pues lo que vimos los tipos de dilución. Ya lo que es la unidad 3, esta ya no vendría en el examen, sino que esto lo vamos a dejar al siguiente examen. Y hoy vamos a empezar lo que es la unidad 4. ¿Sí? Los apuntes ya corregidos, con esta distinción, hasta dónde va a venir el examen, ya los pueden ustedes descargar en el aula, en Teams. Y las voy a subir al aula virtual si quieren que también estén allí. Bien. ¿Aquí tienen alguna duda, muchachos? Yo, profe. Sí, dime. Exactamente qué corrigió de lo demás para ver más o menos qué cambiarle Nada o más. modificar. Lo único que hice fue poner esta diapositiva que dice unidad 3. Es lo único que le cambié. Ok. Muy bien. Sí, porque Sí, yo pensé que era parte de la unidad de nada. Pensé que era de la parte 2 y yo me seguí. Luego ya cuando empecé a hacer los apuntes para la clase de hoy, me di cuenta que ya iba por la unidad 4 y no les había avisado. Entonces, lo que hice fue simplemente poner una diapositiva diciéndole la unidad 3 y hasta dónde voy a hacer el examen. Ok, muy bien. Para que vean. Ajá. Entonces, todas estas diapositivas de la 2 en adelante ya no vienen en el examen de hoy. Digo, no vienen en el examen de hoy, no vienen en el examen que va a ser el lunes. Ahora, por cierto, estoy ahorita corrigiendo sus tareas y ya se las estoy mandando. Yo pienso de que alrededor de la siguiente semana yo ya habré acabado. Y dependiendo de cómo nos vaya en el examen, yo voy a hacer las ponderaciones para que nos afecte lo menos posible. ¿De acuerdo? Me sugieren en academia que sean del 50-50. Y eso es lo que pretendo hacer, pero también dependiendo de cómo nos vaya en el examen. Si nos va muy mal en el examen, pues yo creo que le voy a dar un poquito más de ponderación al trabajo. Ya los estoy calificando, ya algunos ya pueden revisar sus calificaciones. E incluso ahí va a aparecer en sus trabajos qué es lo que estoy corrigiendo o qué es lo que estoy calificando. A las personas que lo mandaron con PDF, lamentablemente no les puedo hacer no se los puedo mostrar en el aula virtual, ya que pues, por obvias razones. Entonces les pido de favor de que cuando les pida un trabajo para Teams, que sea en Word, y si es para aula virtual, pues entonces si es en PDF. Todo esto tiene la finalidad porque en el aula virtual tenemos un editor para PDFs y podemos ponerlo a revisiones en PDF, pero en Teams, al ser de Microsoft, pues ustedes ya saben cuál se va a utilizar, pues ya utiliza obviamente la de el formato Word. Entonces, si tienen alguna duda, pues también pueden hacerlo saber.
¿Tienen alguna duda o algún comentario que hacer? ¿Se Yo, lo profe. mandamos por mensaje A ver. o se les decimos por aquí? A ver, otra vez. Va Emily primero si quiere. Sí, No, si adelante. quieres tú, Cindy. Vas. Cindy. No, pues nada, o sea, es que yo traté de irme como con la rúbrica que puso y me corrigió lo de las, solo me corrigió lo de la bibliografía y pues saqué 8 y como que, ¿qué onda? Pero le digo, mejor lo hablamos como por correo o algo así, pues para, por aquí no. A ver, es que ahí te puse de que cuando la rúbrica dice que tienes con una ortografía, bueno, en este caso lo que hice fue calificarlos dependiendo de las bibliografías y lo de lo demás, pues obviamente la bibliografía marca eso. No me basé mucho en la rúbrica, porque si me hubiera basado en la rúbrica como viene, como me la mandaron, realmente te bajó más, te hubiera bajado a 7.5, entonces lo que hice fue calificarla en vez de bajarte 2 puntos, te bajé uno nada más, uno de 5 y queda 8. ¿Sí me estoy explicando cómo? Sí, el problema fue mío, no cité bien, porque sí era de revistas, pero no cité bien y no sabía. Ahora, Pero no se preocupe, gracias. que si quieres platicar esto un poquito, sí lo podemos platicar después de clases, ¿te parece bien? Sí, no se preocupe, gracias. No te preocupes, aquí estamos para ayudarles. A ver, jovenaza, otra muchachita, ¿qué pasó? Ah, yo. Una pregunta. ¿A qué horas va a ser el examen el lunes? ¿A las 12? Emily. A las 12 va a ser el examen. Ok. Por aula, ¿verdad? Sí, por el aula virtual. El aula virtual es muy cómoda para hacer exámenes. Ok, gracias. O sea, mucho más que Teams. Muy bien, Emily. Si eres Emily, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces ahora sí, ya me aparece aquí quienes me comentan. ¿Alguien más? Bien, vamos a dejar esto. A las personas inconformes de la calificación, si quieren, lo dejamos al final al final de la presentación. Bueno, pues vamos a platicarles sobre la unidad 4, que vamos a empezar a ver hongos. ¿De acuerdo, muchachos? Aquí los hongos son muy sugeridos. Ya estamos aquí que lo que estamos platicando anteriormente se trataba sobre procariotas. Bueno, aquí ya elevamos un poquito y aquí ya vamos a platicarles sobre células eucariotas. Y no solamente cualquier célula eucariota, sino que es un grupo muy particular. Los hongos son un grupo muy particular en la evolución, porque pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares, pueden ser microscópicos o pueden ser vistos a simple vista. Así que son particularmente peculiares, son muy cercanos, son más cercanos a los animales que a las plantas, evolutivamente hablando. O sea, son bastante peculiares estos amiguitos. Bueno, vamos a ver lo que es la unidad temática 4. Y este viene en el siguiente parcial. Pues primeramente, ¿qué son los hongos? Los hongos son organismos que son eucariotas, pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares y pueden tener diferentes tipos de metabolismo, pueden ser fermentadores como pueden ser aerobios. Así que se comportan de maneras muy variadas y nosotros los podemos observar en el microscopio. Pueden reproducirse de manera sexual como pueden reproducirse de manera asexual. Entonces, no son vegetales, aunque estén en la tierra y no se muevan. Los hongos no son fotosintéticos, sino que son heterótrofos. Entonces, son bastante distintos a lo que son las plantas, distintos a los que son los animales, distintos a cualquier otro organismo. Vamos a clasificarlos por su forma, por su tamaño, por su consistencia y por su coloración.
Además, vamos a clasificarlos si son microscópicos o son macroscópicos. Macroscópicos o microscópicos. Vamos a ver los beneficios que tienen los hongos, especialmente en la biotecnología, y los prejuicios que pueden llegar perjuicios que pueden llegar a ocasionar, ¿sí? Incluso como parásitos. Vamos a ver las generalidades de estos microorganismos, de estos organismos. Son del dominio eucariota, ¿sí? Tienen su propio reino, que es el reino fungi. El fungi significa que es hongo, y el plural del latín sería fungus, que literalmente significa hongos, y designa un grupo de organismos eucariotas entre los que se encuentran los mohos, las levaduras y los organismos productores de setas. Antes también se clasificaban bacterias, ¿sí? Como los actinomicetos, pero claramente al tratar de meter a los hongos como un grupo monofilético, es decir, de un solo origen evolutivo, no se podían incluir bacterias, ya que las bacterias son evolutivamente muy distantes a los hongos. Entonces todo lo que son bacterias que formaban una especie de filamentos parecidos a filamentos, pues entonces estas bacterias simplemente se eliminaron del grupo y se dejaron solamente a todos aquellos que fueran de origen eucariota y que fueran cercanos a los hongos. Entonces, aquí solamente vamos a ver organismos eucariotas. Entonces, vamos a encontrar que en biología el término fungi se designa un grupo de organismos eucariotas entre los que se encuentran los mohos, especialmente unos mohos conocidos que son los hongos mucilaginosos, que incluso son famosos porque se pueden ver cómo se mueven a simple vista algunos de los hongos, o que con algún estímulo estos hongos se pueden llegar a mover. Las levaduras, que son muy famosas porque son unicelulares y que son muy utilizadas especialmente en biotecnología para producir alimentos como lo que sería el pan, los quesos y algunos otros alimentos fermentados. ¿Sí? Muy utilizado en la industria. Y los organismos productores de setas, especialmente los champiñones, el portobelo y otros hongos. Además de que muchos de estos microorganismos, especialmente los micromicetos, pueden llegar a producir fármacos, especialmente los antibióticos, ¿sí? Aquí, ¿alguien quiere aportar algo? ¿Nadie? Entonces continúa. Muy bien. Los hongos eucariotas, los hongos que son eucariotas, carecen de clorofila, obtienen nutrientes de material formado, es decir, pues estos son buenos para reciclar material orgánico, o sea, que se van a tratar de nutrir de todo el material orgánico muerto, aunque algunos pueden llegar a ser parásitos. Entonces, lo que es madera putrefacta, cuerpos en descomposición, hojas, etcétera, etcétera, pues pueden llegar a formar hongos. Bueno, los hongos se pueden nutrir de eso y pueden alimentarse y aparecer en ese material. Son recicladores de materia orgánica y se clasifican en dos partes principales. En los macroscópicos, que son los hongos que nosotros podemos ver a simple vista cuando llueve. Algunos se pueden utilizar como alimento y algunos pueden llegar a causar intoxicación alimentaria y daños orgánicos, y algunos pocos pueden llegar a utilizarse como drogas recreativas. Sí. Creo que algunos de ustedes pues, ya han escuchado, o algunos de ustedes incluso ya se han animado a probar hongos como recreativos. ¿De acuerdo? Que le dicen en inglés recreationals. Bueno. ¿Alguien nos puede platicar un poco de sus experiencias con alimentarse con hongos o probar los hongos recreativos? ¿El peyote es un hongo? No, señorita, es un cacto.
Ah, El peyote tiene una sustancia que se llama mescalina, que también puede causar alucinaciones muy intensas. ¿Sí? ¿Cómo ve? Entonces, muy bien. muy bien. Cindy. Pues sí, entonces hay diferencias. El peyote es un cacto. Pero sí, fíjese que ahora que lo menciona, mucha gente sí los confunde y es justo platicar que no, son completamente distintos. De hecho, creo que el peyote es más utilizado porque es más fácil de conseguirlo aquí en México y además porque es muy fácil de identificar porque casi nadie se anima con los hongos. Porque una mala interpretación, sígame, señorita Diana. Perdón. No, es que yo le quería preguntar algo acerca de los hongos, pero si quiere acabe esta explicación y ahorita le pregunto. No se preocupe. A ver, ¿qué nos puede comentar? No, o sea, no los he probado. No, Pe- pero ¿qué me iba a preguntar? es que muchas personas dicen que los hongos que salen en las heces pues, del ganado, del ganado bovino, son, pues, precursores de pueden ser, pues, los hongos mágicos. Y yo tenía entendido que no, pero sí. Mira, la verdad es que la mayoría de los hongos es que los hongos son muy, muy complicados de identificar. Bueno, te voy a platicar, yo soy más experto en hongos microscópicos que en macroscópicos. Hay muchos compañeros míos en la carrera que los sabían identificar solo observándolos. Así que te debo la explicación, no sé exactamente de los hongos de los macroscópicos que crecen en esas de vacas, te debo la explicación. Yo sabía que la mayoría se pueden comer, que son descomponedores, Ok, pero gracias. la verdad no lo sé. Lo que sí sé es que los hongos mágicos son de tallo muy alargado y el estípite es muy, lo que es, lo que es la capucha o lo que es el capuchón del hongo es más pequeño y tienen una corona alrededor y esos alargados podrían ser los Magic Mushroom o los hongos mágicos. Lo que sí sé es que los hongos de colores muy brillantes, con puntitos arriba, con corona y con el pilio corto, perdón, no era estípite, con el pilio corto, esos son las amanitas o las amanitáceas y esos son venenosos o pueden llegar a ser alucinógenos si se secan adecuadamente. Ese es uno de los puntos que hay que hacer. Los hongos macroscópicos, si se quieren utilizar como recreativos, hay que secarlos adecuadamente porque pueden llegar a ser hasta venenosos. Eso sí le puedo explicar sin problemas. Ok, gracias, profe. De nada. Bueno, vamos a continuar con esto. Los macroscópicos se pueden llegar a utilizar como alimento, pueden causar intoxicación alimentaria o pueden ser utilizados como hongos recreacionales. Los Profe, microscópicos, sí, dime. ¿los adaptógenos entran dentro de los alucinógenos? ¿No, verdad? De los Pues, ajá. adaptógenos, no había escuchado sobre ese término, señorita. Se los voy a estudiar, mira, ahí lo apunté. Entonces déjame ver, Sí, no te gracias, sabría profe. decir. Lo que sí es que pues hay muchos tipos de fármacos, muchos tipos. A ver, ¿me puede platicar de los adaptógenos? Usted que abrió el tema, ¿qué nos podría platicar de esto para ver, para buscarlo? Pues se supone que son hongos que te ayudan como a mejorar todas tus funciones, tanto visuales como de escuchar, o sea, como que todos tus sentidos te los intensifica. Sí, mira, ya lo estoy leyendo, que dice que los adaptógenos son sustancias naturales que según la teoría sistémica se encuentran solamente en unas cuantas plantas y hierbas raras. Las plantas y hierbas proporcionan nutrientes especiales que ayudan al cuerpo a alcanzar un rendimiento óptimo mental, físico y de trabajo. Mira, te lo voy a cambiar, es que se me hace adaptógeno, se me hace raro. Lo que sí te puedo platicar es que pues son fármacos, y muchos de ellos, tú sabes cómo se clasifican. Están los alucinógenos, están los psicoactivos, están los psicotrópicos, que creo que son los mismos que los primeros, están los sedantes, los que pueden causar sedación,
Los adaptógenos yo creo que podríamos platicar que son como las del café, que estoy siendo un poco vago porque yo la verdad también de farmacología no ando muy ducho en estos momentos, pero sí te puedo platicar de que al menos con el café hay una adaptación a la droga. Entre más tomas, más te adaptas y menos te activas. Pero entonces es un psicoactivo, lo que hace es que te elimina el sueño, te hace más activo y pues no sé si eso podría entrar entre esos famosos adaptógenos. Además que creo que ahorita ya están manejando mucho esta palabra con lo de las alimentos funcionales. No sé si que sea respecto a esto. Ahorita estoy buscando eso de los adaptógenos y la verdad no veo que haya algo así que sea muy científico que digamos. A ver, déjame ver. No, fíjate que no. ¿Dónde habías escuchado ese término? Pues lo escuché en una proteína que sacaron, pero me dio curiosidad, como que, no sé. Sí, a mí también, ahorita lo que estoy leyendo. Mira, encontré un artículo que dice Understanding, entendiendo la actividad adaptógena, especificidad de las acciones farmacológicas de los adaptógenos y otros fitoquímicos. Es interesante, interesante. A lo mejor sí tengo que estudiar un poquito más sobre esto, pero bueno. Continúo un poquito y luego platicamos, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Bueno. Vamos a encontrar que hay hongos microscópicos que pueden generar cuadros patológicos, eso sí, que pueden causar daños patológicos, que pueden causar infecciones en la piel, en las mucosas, especialmente en la piel de las mucosas, pueden causar daños debajo de las uñas o incluso pueden causar daños en los pulmones. Y es muy común las micosis. Pueden dividirse en varios tipos, en micosis superficiales, como la de la piel, micosis profundas, que pueden ser que pasen, que atraviesen la barrera de la piel y llegar a capas más profundas, y hay otras sistémicas cuando infectan el resto del cuerpo, especialmente en casos de septicemia, porque puede haber una invasión de estos hongos, o puede ser que los hongos incluso entren adentro de los ojos y pueden dañar órganos completos, como los ojos, los pulmones, el corazón, lo que son los riñones. Pero la mayoría de estas micosis, de cuadros patológicos, pues van a ser superficiales y pueden incluso infectar las mucosas, especialmente en los tractos, lo que es la orofaringe y el tracto genitourinario, que son los más infectados por estos hongos. También pueden ser utilizados en la industria para fermentar vino y la cerveza, la elaboración del pan, y muchos hongos se pueden llegar a utilizar para producir quesos, y no solamente levadura, sino que se pueden utilizar varios hongos como lo que es Roqueforti, que es el que es utilizado para producir el queso Roquefort y lo vuelve de color azul y le da ese sabor picante fuerte. En la industria de la farmacia se llegan a utilizar lo que son los antibióticos. Creo que ustedes ya saben a estas alturas cómo es que se identificó lo que es la penicilina. ¿Alguien me puede platicar sobre la penicilina? Es un hongo verde opaco Así es, sí. que sirve como antibiótico. Bueno, el hongo en sí no, pero sí, Bueno, más bien. el Adelante, sí. activo. Y creo que lo detectaron por primera vez en la naranja, no sé si sea cierto, en una naranja que estaba como ya en proceso de putrefacción. Sí, bueno, sí se identificó en los alimentos porque es común en los alimentos, sí. Así es, señorita. Pero ¿se acuerda de los estudios de Fleming? ¿Cómo fue que Fleming la fue a descubrir? La descubrió, digamos, de una manera que él la describió. ¿Se acuerda cómo estuvo eso? No me acuerdo de eso. No te acuerdas. Bueno, no te preocupes. ¿Alguien sabe sobre el trabajo de Fleming?
con la penicilina? Tengo como, bueno, creo que es que lo dejó como por accidente, bueno, y pues ahí creció y vio que no crecían otras bacterias, entonces pues ya de ahí empezó a investigar. Sí, así es. Bueno, algo así, no recuerdo bien cómo, pero algo así. Claro que sí, todo fue un accidente. Como dijeron sus dos compañeritas, Cindy y María. Sí fuiste tú, ¿verdad, Cindy? Sí. Sí, es que ya me actualizaron el Teams y ahora ya puedo ver quién está participando. Eso me gusta mucho. Bien, como dijo la señorita Cindy y la señorita María Fernanda, bueno, María F. aparece aquí. Ellas hablan de cómo fueron descubriendo a la penicilina. Dice la señorita Cindy que la gente la conocía previamente a penicillium porque aparecía en una naranja, que eran unas manchas verdes de color anillado. Y sí, y dice la señorita María que Fleming la descubrió por accidente en un laboratorio, y sí fue así. Él estaba cultivando bacterias y de repente alguien le dio el salivazo a la cajita. Es un clásico. Y de repente empezó a ver que empezó a crecer ahí un hongo, el hongo verde, conocido como penicillium, y descubrió que había alrededor del hongo, había un halo de inhibición. Entonces él pensó de que había algo que estaba ocurriendo con la penicilina, que estaba inhibiendo a las bacterias. Entonces él quiso purificar la sustancia y no pudo. Pero él ya había hecho un trabajo y había hecho una descripción. Fue tiempo después que otros investigadores descubrieron la manera de purificar esa sustancia y la llamaron penicilina. Y a partir de esto descubrieron uno de los mejores antibióticos, porque gracias a esto, en la Primera Guerra Mundial, pues murió muchísima gente por causa de infecciones, pero ya para la Segunda Guerra Mundial, y era un fármaco muy descrito, lo utilizaban ya mucho, y mucha gente ya no tenía esos problemas, se les inyectaba mucho a los soldados. Entonces, muchas enfermedades, porque no sé si sabían de que los soldados en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, llegaban a enfermarse muchísimo de enfermedades venéreas. No me pregunten cómo es que ocurría esto, pero incluso era parte de la guerra. Mandaban muchachitas infectadas de un bando a otro y terminaban infectando a los soldados. Entonces les advertían de que los soldados de que por muy limpia que se viera la chica, sí es un tipo de discriminación, lo sé, pero por muy limpia que se viera, pues que se protegieran. Ya a la vista de que acabó la Segunda Guerra Mundial, pues ya empezaron a aplicárseles antibióticos a toda esta población, disminuyendo mucho las enfermedades. No sé si habían escuchado esa anécdota. No, bueno, yo no. Fue una guerra muy, muy sucia en cuanto a esas cosas, y con mucha explotación sexual, que tampoco pues es nada de admirarse. Utilizaban jovencitas que tenían enfermedad y las mandaban con los soldados a infectarlos. Sí, estuvo muy feo eso. Pero gracias a la elaboración de los antibióticos, el descubrimiento de los antibióticos, pues se pudieron salvar muchísimas, muchísimas vidas. Bueno, actualmente se utilizan estos hongos para elaborar no solamente antibióticos, sino para elaborar incluso fármacos, ¿sí? Y eso lo van a utilizar todos ustedes, que son los que van a ser los biotecnólogos o los biotecnólogas. Van a trabajar en investigaciones, se van a doctorar, se van a postdoctorar, si es que ustedes quieren hacerlo, o se quieren ir a trabajar a farmacéuticas, pues como Shinoin, si no me equivoco, aquí hay una. Pueden ir ustedes a trabajar en esas industrias y van a trabajar precisamente en estos fármacos con estos microorganismos. ¿De acuerdo? Los hongos tienen pared celular rígida con polisacáridos entrecruzados, proteínas y glucoproteínas
de los polisacáridos están en acetilglucosamina, péptido manano, glucano, celulosa y quitosano. Con esto, gracias a estas proteínas de superficie, que es, bueno, no son proteínas, estos son polisacáridos de superficie, nosotros podemos identificar la pared celular de los hongos. Por ejemplo, les voy a platicar que los hongos, como las bacterias, también tienen una pared celular, nada más que a diferencia de las bacterias, aquí vamos a encontrar de que hay una cubierta formada de un polisacárido llamado quitina, que es el mismo polisacárido con el que utilizan los insectos para formar sus armaduras, para formar sus cubiertas, ¿sí? Y según el porcentaje que encontremos de estos polisacáridos, podemos identificar qué tipo de hongo es a nivel molecular. ¿De acuerdo? También tienen un citoplasma que puede ser pueden tener uno o varios núcleos, además de vacuolas, mitocondrias, ribosomas, gránulos, etc. Son aerobios, se reproducen de forma sexual o sexual, el estado sexual se conoce como anamórfico y el sexual como telomórfico, y en caso de que lleguen a ser anaeróbicos, podemos clasificarlos como Saccharomyces cerevisiae, que es uno de los hongos, una levadura, la mayoría de las levaduras son anaerobias. Puede ser Saccharomyces o puede ser otro hongo que es infectivo en su etapa de levadura, porque hay muchos hongos, al infectarnos a nosotros, pueden tener una etapa de levadura o levaduriforme y serían anaerobios. Medio confuso, ¿verdad? Ahorita parece medio confuso, pero acuérdense, esto es una introducción. Luego vamos a platicar de manera más profunda y ya las cosas se van a ir aclarando. ¿De acuerdo? Entonces, ya quedamos entonces que son hongos eucariotas, que son eucariotas los hongos y que pueden llegar a tener uno o varios núcleos, que esa es una de las peculiaridades. Entonces, estos hongos, pues los estamos clasificando de que tienen núcleos y que tienen todos los organelos conocidos. Y aparte, a diferencia de los animales, los hongos van a presentar entonces una cubierta externa que va a ser la pared celular. Presentan membrana celular y pared celular. ¿De acuerdo? Pueden interrumpirme cuando quieran por dudas. Miren, este es el árbol de filogenético. Aquí podemos ver dónde estarían los hongos, miren. Aquí están. Aquí están los hongos, ¿los ven? Cerquitas de plantas y de animales. Estos tres grupos son casi hermanos, están muy, muy, muy cerquitas. Entonces eso quiere decir que en evolución aparecieron muy recientemente, aquí en este punto. Entre más lejos estén del tronco principal, más joven es el grupo. ¿Sí se nota, muchachos? Entonces la pregunta sería, ¿los hongos son más recientes o más antiguos que las bacterias? Ánimo, aunque se va a equivocar. ¿Más recientes? Sí, yo creo que más recientes, porque las bacterias tienen más como antepasados antes que el eucaria. Muy bien. Entonces ahora te voy a hacer una pregunta y no te me asustes. ¿En qué te basas en tu respuesta? Se vale equivocarse. Bueno, yo no sé si esté como muy... Ánimo, aunque te vas a equivocar, dilo. Pues que las bacterias tienen un como sistema operativo muy, pues como prehistórico, no sé, y los hongos son más como modernos y tienen pues una función celular mucho más específica y Nada más te voy a interrumpir un poquito. Te voy a cambiar lo que es el sistema operativo, que supongo que quisiste decir sistema metabólico. ¿Sí fue eso? Pues sí, como la manera su metabolismo puede ser. Sí, porque están operativos para computación. A lo mejor ahorita, sí, no te preocupes, está bien, porque ya te dije, aquí se vale equivocarse. Entonces sí, dice la señorita de que por el metabolismo, mira, te lo voy a explicar un poquito mejor para que lo entiendas, para que no te me pierdas. En este árbol
aquí podemos ver la cantidad de antepasados que hay, ¿de acuerdo? Y entre más lejanos estén del tronco principal, por eso quería que se equivocara un poquito para poder que me entiendan cómo está. Entre más lejano esté del tronco del principal, más modernos van a ser. Entonces, si se fijan en esta rama, todas las bacterias y todo se encuentran en este punto, en esta rama. Entonces quiere decir de que pues, son muchísimo más antiguos que esta otra rama. Bueno, estas dos ramas se dividieron casi en el mismo tiempo, pero vean lo largo que es esta rama, lo larga que es. Entonces, animales, plantas y hongos, pues son muy jóvenes. Y aquí las bacterias incluso aparecieron en este punto. Y estas bacterias que están en este punto, pues son las más jóvenes. Y aquí vemos a las arqueas, que son mucho más jóvenes que las bacterias, pero aquí tenemos bacterias que son mucho más jóvenes que algunas de las arqueas. Entonces, eso es lo que significa el árbol. Es lo que significa el árbol filogenético, que nos puede identificar qué tan antiguas o qué tan jóvenes son los organismos. ¿Sí queda claro esto, señorita Cindy? Sí. ¿Sí? Por eso es que ahorita les estoy haciendo esas preguntas para que vean, para que si se equivoquen, vean en qué se equivocaron y que reafirmen los conocimientos que tomaron, que sí tenían. Entonces, muchachos, aquí nos vamos a olvidar de los malos profesores. A lo mejor yo no soy excelente profesor, de hecho ni siquiera me acerco, pero tampoco voy a insultarlos. Entonces, lo que quiero es que ustedes que se equivoquen. Aquí no vamos a olvidar de la gente que nos hizo sentir mal y vamos a tratar de equivocarnos para que podamos aprender. ¿De acuerdo, muchachos? Así que ánimo. Si quieren hacer una pregunta ahorita, háganla, aunque la crean equivocada, o una afirmación que quieran hacer. Adelante, son bienvenidos. ¿Nadie por el momento? ¿Nadie se anima? Bueno. Aquí estamos viendo, corté este punto porque aquí quiero ver dónde se encuentran los hongos. Y si se fijan, plantas, animales y hongos tienen un antepasado común. Y si se fijan acá, hay eucariotas mucho más antiguos. Miren, todos estos. E incluso aquí en este punto están algunos parásitos como en Tameva. Aquí están los cilióforos, que se creen que son los antepasados de todos estos, de animales, fungiplantas, ¿sí? E incluso dicen que son más antepasados de los animales que de los otros animales, de los otros grupos, pero pues bueno. Aquí están los flagelados, aquí están los tricomonados, microsporidios y diplomonados, que son protozoarios todos estos. Entonces, si se fijan, pues ya está desapareciendo todo eso que se hace llamar los reinos. Y cada vez se están utilizando menos lo que son los reinos, sino que simplemente se está utilizando lo que es el árbol filogenético. ¿Cómo ven, muchachos? Interesante esto, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. ¿Aquí qué vemos? Aquí vemos los hongos macroscópicos y aquí tenemos a los microscópicos. Por cierto, aquí puse unos hongos que son conocidos como amanitas muscarias o amanitas de las moscas. Los famosos hongos de los pitufos. Y son conocidos porque son hongos venenosos cuando son frescos. Y si bien secos, pueden llegar a ser alucinógenos. Y pueden causar una enfermedad que se llama misetismos, que son daños en hígado y riñones. Si están secos, si están mal secados. Estos hongos son alucinógenos. Y lo que hacían mucha gente es de que los cortaba, les ponía leche, cortaba los hongos y los dejaban. Y al día siguiente llegaban todas las moscas a beberse esa leche y se morían las moscas. Por eso se llama amanita muscaria. ¿Sí? Entonces, ya estamos conociendo un poquito los hongos. Y aquí tenemos a los micromicetos, que pueden llegar a causar enfermedades y lesiones y alergias además. Y estos son microscópicos y estos solamente los vamos a encontrar en un microscopio.
Macroscópicamente los vamos a ver como mohos o los vamos a ver como lama, la famosa lama, en alimentos. ¿De acuerdo? Aquí se ve la célula de los hongos filamentosos. Estas células llegan a estar muy comunicadas. Esta es una célula de aquí a acá, esta es una célula, y de aquí a acá esta es otra célula. Y se van a comunicar entre ellas. Miren, aquí hay unos espacios. Y aquí vamos a ver unos septos que comunican, que dividen una célula a otra. Y aquí se puede observar, miren. Tienen sus mitocondrias, su aparato de Golgi, su membrana celular, si la ven. Acá tiene su pared celular que está más externa. Tenemos sus válvulas. Sí, dime. ¿Qué son los septos? ¿Qué son los septos? Los septos son divisiones que pueden estar perforadas o no. Ah, ok. Se refiere a la palabra septo, ¿verdad? ¿O Sí, se refiere a los... Ok. Ok, muchas gracias, profe. De nada. ¿Quién fue? Tania. Muy bien, Tania. Vamos a encontrar unos corpúsculos de Wernicke que se van a encontrar aquí, mira. Y estos van a taponar los septos, miren. Van a formar como tapones que van a permitir abrirse o cerrar el paso de una célula a otra. ¿Sí? Son proteínas que permanecen cerca del poro, pero que no llegan a bloquearlos totalmente. Permiten una especie de taponamiento que permite una comunicación, que permiten abrir y cerrar el paso de estos de nutrientes entre células que se comunican en la hifa. Todo esto, por cierto, todo esto es una hifa, ¿de acuerdo? Que es un filamento en donde crecen varias células que están comunicadas entre ellas. Mira. Profesor, tengo una pregunta. Adelante. Cuando mencionó que una célula puede tener varios núcleos, ¿es por eso que, por esa gran conexión que hay entre célula y célula? O sea, de que un núcleo se pasa a la otra. En realidad es más reproductiva la razón, ¿eh? Lo que pasa es de que suelen tener múltiples núcleos cuando se están reproduciendo o se van a reproducir. Ah, ok. Sí, ¿Sí? Gracias. Por eso es que nosotros vemos que tienen varios núcleos y dices, es que la célula tiene varios núcleos, ¿no? Lo que pasa es que la célula está empezando su proceso de reproducción. Especialmente porque aquí a veces no hay mitosis completa, sino que son por fisión binaria, y tú sabes que con las fisiones binarias se llegan a ver núcleos y luego se hace la fisión rápida, ¿no? Es por eso, esa es la razón. Sí, gracias. Muy bien, de nada. Esto es los partes de los hongos. Pues vamos a platicarles qué partes de los hongos hay. Vamos a encontrar que hay una definición que es hifa, micelio, pseudomicelio y espora. Pues la hifa es la estructura tubular, que es la unidad anatómica de un hongo, es decir, es lo más básico. Es decir, son estos filamentos que vamos a ver, miren. ¿De acuerdo? Son sistemas tubulares comunicantes y además ramificados y pueden ser septadas o no. Y un conjunto de hifas, cuando las hifas se comunican y se unen, van a formar un micelio, que es la ramificación extensión de las hifas, es decir, es un conjunto de hifas, el micelio. Forman una masa entrelazada de hifas secundarias y terciarias, que es el micelio. La parte que penetra en el sustrato es el micelio vegetativo, es decir, es la parte que va hacia el suelo, que son las raíces, o le dicen rizoides. En el caso de los hongos macromicetos, la que se proyecta por encima de la superficie es el micelio aéreo o reproductor, que es en donde va a salir la parte reproductiva, o la que podemos observar como los famosos hongos, que no es el hongo completo, sino que todavía falta todo lo que es el hongo que está dentro del sustrato, ¿sí? E incluso el hongo que no se ve es muchísimo más grande, es muchísimo más grande que simplemente el que observamos en el hongo aéreo. Cuando vemos un hongo aéreo y vemos alrededor varios hongos aéreos, no es un hongo único, sino probablemente se trate de un hongo grande. ¿De acuerdo, muchachos? Y normalmente crecen en forma circular.
Y cada vez el anillo se va a ir haciendo cada vez más y más grande. Y de los microscópicos o de los micromicetos, pues simplemente lo que vamos a ver es que esta estructura se va a ver así. La estructura reproductiva. Esta es la estructura reproductiva. En vez de verse así, ¿sí? Lo vamos a observar de esta manera. Y tienen sus nombres. Luego los vamos a platicar, ¿de acuerdo? Ok. Miren, este es un hongo macromiceto y tiene sus nombres. Esta estructura se llama pilio y esta parte que vamos a ver aquí se llama estípite. ¿De acuerdo? Y todo esto junto es una estructura reproductiva. Esta estructura que se llama carpóforo o carpo, simplemente para evitarnos nombrecitos, está formado de varias hifas, de varios micelios entrecruzados, y miren, así se podría ver si nosotros hacemos, lo vemos cortado muy fino el microscopio. Y aquí vamos a tener el micelio primario, que es la forma vegetativa del hongo, o son los famosos rizoides. Y estas más pequeñitas de acá, estas puntitas serían las hifas. Y aquí tenemos estructuras, aquí se van a formar esporas en esta zona, pero también se podrían formar dentro de esta zona. Vean cómo son los filamentos de los hongos filamentosos. Vamos a tener aquí que son los conidios o esporas de reproducción asexual. Y aquí están los conidióforos, que son las hifas con esporas. Y estas son las conidias, que son las que producen las esporas de reproducción asexual. Y las hifas subterráneas. Aquí están las hifas septadas, que forman los septos, y estas son las hifas cenozóticas o no septadas. Entonces es muy difícil ver en dónde termina una célula y dónde inicia la otra. Entonces por eso es que a veces incluso se pueden ver de que se ven varios núcleos, porque a lo mejor no podemos saber exactamente dónde empieza una y dónde empieza otra. Entonces, les voy a platicar, los hongos con hifas septadas se considera que son más recientes en la evolución, y las hifas cenocíticas o no septadas son consideradas más antiguas dentro de la evolución. ¿Sí se entiende todo esto? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Profe, Sí, dime. una duda. Bueno, igual y a lo mejor también hemos saltado más adelante en la unidad. Pero, por ejemplo, los hongos que son venenosos, ¿a qué deben que sean venenosos? O sea, su veneno también es una proteína tóxica, o sea, o tienen algún metabolito que los hace tóxicos. Exactamente, mira, tú acabas de decirlo, es un metabolito, pero te voy a platicar por qué esos metabolitos. Acuérdate que estos organismos no se pueden mover. ¿Cómo se defienden las plantas? Digo, ¿cómo se defienden los animales? Peleando. Ajá. ¿Y qué utilizan para atacar a otros animales? Uñas y garras, ¿verdad? Sí. Pero los hongos y las plantas, ¿cómo se defienden? Bueno, con sus, ¿cómo se llama? Su metabolismo genera productos para que no los coman. Exactamente. Pueden defenderse con espinas, se pueden defender utilizando paredes celulares más duras, como los árboles, o haciéndose muy grandes. Pero precisamente son los fármacos. Van a utilizar una batería de armas químicas contra otros organismos. Las plantas utilizan sus metabolitos secundarios, sus alcaloides, todas estas sustancias químicas para evitar que sean depredadas. Pues los hongos también, y los hongos van más allá. A los hongos no les gusta que se les acerquen otros hongos u otras plantas. O incluso otros animales microscópicos, porque incluso hasta animales pluricelulares que ya pertenecen a la rama de los animales, como los nemátodos, se llegan a comer los hongos. Entonces, ¿qué van a hacer los hongos? Pues que van a producir una serie de sustancias que le van a causar daño
a estos organismos. Entonces es una serie de defensas. Incluso la penicilina, el penicillium, produce la penicilina para evitar que las bacterias degraden a los hongos. Entonces, sí, es una serie de arma química. Acuérdense que esto es una guerra armamentista entre especies, entre todas. ¿Sí? E incluso, ¿cómo nos defendemos los seres humanos de microorganismos? Pues utilizamos también nuestra batería química, pero también tenemos un sistema inmunológico que puede ser humoral o puede ser celular. Entonces, todos estamos aquí en guerra. Esto es una guerra y declarada. Entonces, utilizamos una serie de químicos entre todos. ¿Sí quedó claro esto, jovenazo? Sí, profe, sí, está bien. Sí, es la guerra. Y todos nos estamos defendiendo entre todos. O contra todos. Bueno, entonces sí, los hongos se deben a que pueden llegar a ser venenosos porque, evolutivamente hablando, utilizan esto como un sistema de defensa ante otros organismos. De manera resumida. Bueno, pues los hongos filamentosos pueden reproducirse de dos maneras. Puede ser de manera asexual, con mitosis, de manera sexual, con una mitosis incompleta que se le conoce como fisión binaria, especialmente las levaduras, o sexual con toda la meiosis completa como nosotros la conocemos. Los elementos reproductivos asexuales se les llaman conidios, ¿sí? Y los producidos sexualmente se les conoce como esporangios. Conidios y esporangios. Aquí hay que corregir porque las esporas son los gametos, que son los gametos sexuales, puede ser femenino como masculino, aunque pues aquí es medio complicado de conocer quién es uno y quién es otro. Entonces, los elementos reproductivos asexuales se les llaman conidios y los sexuales se les van a llamar esporangios. Déjenme corregir esto antes de que les pase esto y terminemos con problemas en el examen. Quedó claro. Ahora sí, ¿verdad? Quedó bonito. Los conidios van a producir, estos se pueden ver así, los hongos van a producir este tipo de conidios y puedes identificar los hongos según los conidios que produzcan. ¿Sí? Los vamos a ver en laboratorio, los van a ver en laboratorio, se los van a practicar en laboratorio. Y la diferencia entre lo que son los conidios y los esporangios. Mira, aquí se ve los conidios, se van a ver en forma esférica a veces, y los esporangios se van a ver como una manita, lleno de esporas. Profe. Sí, dime. Perdón. Para identificarlos, por ejemplo, si son patógenos o así, ¿podría ser por medio de los esporangios o los conidios? O sea, por la forma que tienen. Sí, de hecho, en laboratorio es lo que van a hacer ustedes. Van a cultivarlos como si fueran las bacterias. Y van a aparecer las formas de las colonias. Se van a ver muy características porque las colonias de los hongos son muy, 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 muy claras. Ok. Sí. Y tú vas a tomarla y vas a ver el microscopio. Y gracias a las clases que yo te estoy dando y las clases que te van a dar en laboratorio, tú vas a poder identificar qué tipo de hongo, al menos a nivel género, a nivel genérico. A nivel especie, pues bueno, ya son otras cosas. Además hay libros que tienen una serie de claves, pero ustedes como lo van a ver un poquito más superficial, pues solamente es identificar que el hongo que van a utilizar para su práctica de biotecnología realmente funcione y que sea ese. Ok. ¿Verdad? O si no, sí, es que tienes contaminación. Eso pasa. Gracias. De nada. O sea, sí, parece ser muy complicado, pero a la hora de trabajarlo no es tanto. Rápido, una más y ya nos vamos. Les voy a platicar sobre las levaduras. Y una de las levaduras más utilizadas por la industria, que es Saccharomyces cerevisiae. Y esta es la querida levadura, la más amada de los biotecnólogos, porque con esta se pueden hacer muchísimas cosas. Tanto como fármacos, si nosotros la transformamos, o para producir alimentos. E incluso hay empresas que producen las cervezas que tienen a su cepa de Saccharomyces cerevisiae
bajo un estricto control, la tienen guardada para que nadie se las robe, porque con eso están produciendo su famosa cerveza. Entonces, las tienen muy controladas. ¿De acuerdo? Se denomina levadura a cualquiera de los diversos organismos eucariotas clasificados como hongos con forma unicelular predominante en su ciclo de vida. Es decir, se les conoce como levaduras a todos los hongos que al pasar por diferentes estadios en su vida, predomina en su ciclo de vida la forma de levadura. Saccharomyces cerevisiae solamente se conoce que solamente tienen la etapa de levadura, aunque hay otros hongos que pueden variar o pueden cambiar de diferentes a ser filamentosos o no filamentosos. Generalmente caracterizados por dividirse asexualmente por gemación, e incluso nosotros podemos analizar que las levaduras Saccharomyces, cuando ya está muy viejo el cultivo, vamos a encontrar muchísimas cicatrices causadas por gemación, y se prefieren entonces levaduras jóvenes. ¿Sí? Y por tener estados sexuales que no están adjuntos a un esporocarpo, como por ejemplo el cuerpo fructífero, como el de los champiñones. Es decir, que se prefiere que estos van a producir pseudomicelios, es decir, que van a producir una especie de estructuras alargadas, aunque Saccharomyces cerevisiae la mayoría de las veces lo vamos a encontrar en esta forma, miren bien. Y aquí vemos a un Saccharomyces haciendo una gemita. ¿Sí la ven, muchachos? Sí. Bien. Y este es otro, que es el Candida albicans, que se encuentra en el cuerpo, especialmente en lo que es en la orofaringe y lo que es el tracto genitourinario. Normalmente la podemos encontrar de manera normal. Claro que gracias a los cambios hormonales que hay que hay entre los cambios del ciclo sexual femenino, puede causar de que esta infección se puede llegar a dar aún más justamente en las etapas en donde antes de la etapa antes del sangrado, causando las famosas infecciones. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí. Si hay alguna duda, se quedan conmigo, tanto dudas por la clase de hoy como por las calificaciones. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe, muchas gracias. Nada, y déjenme abrir la rúbrica para que vayan viendo cómo fue este asunto. Si se quieren quedar para ver la explicación de la rúbrica, pues son bienvenidos. A ver, déjenme ver dónde está. Este es Teams. Muy bien. Sí se ve esto, ¿verdad, muchachos? Este es como se ven las tareas. Aquí aparece la tarea que dice que llevo 7 calificados, la estoy calificando con mucha calma. Y aquí aparece los trabajos de ustedes. Señorita Aurora, ¿le parece bien que abra su tarea para que puedan verla? Sí, profe. Muy bien. Todo el mundo te ha calificado. Tú eres la que sigues. La que sigue. Voy en orden alfabético por nombre. Voy en las As apenas. Aquí hay una rúbrica. Y yo califico si es sobresaliente, serían 4 puntos. O sea que si tienen todo bien, les daría el 10. Sí, pero resulta de que si tienen una mal, bajaría 3 puntos, entonces tendrían 6 con esta rúbrica. Entonces, 7, perdón. Entonces lo que estoy haciendo es que no estoy calificándolo con estos puntos, sino que lo que estoy haciendo es de que a sobresaliente le pongo 5 puntos, o sea, sería 10. Si está bien, en vez de 7.5 sería 8. Suficiente, en vez de ser 4 sería 5.5 si no me equivoco, y así les voy aumentando un punto. Entonces no estoy basándome al 100 por la rúbrica. E incluso si yo encuentro bueno, les voy a explicar. Si es sobresaliente es porque tienen bien su portada, su introducción, sus antecedentes, su cuerpo de trabajo, conclusión propia y a lo mejor algunas equivocaciones que voy a marcar, pero que no va a bajar la calificación. ¿Como cuáles errores? Pues probablemente sea simplemente una falla en la redacción y a lo mejor una falta de un acento o a lo mejor una coma o algo por el estilo, pues simplemente se las marco que la tienen que corregir, pero que no les pega en su calificación final. ¿De acuerdo? Solamente son pequeñas correcciones de estilo.
Bien significa de que tienen una o dos referencias mal, que tienen una pequeña falta ortográfica grave, como por ejemplo que se estén equivocando constantemente con COS, si son puntos y comas, si son acentos, o si fue solamente una que se equivocaron, pues no pasa nada. ¿Sí? Entonces, aquí es donde entrarían las faltas las referencias, que me están referenciando mucho de revistas, de páginas de universidades. Preferiría yo que fueran artículos. Algunos de ustedes están citándome tesis, que es correcto, está muy bien. De hecho, me parece a mí perfecto. Entonces, la estoy tomando como buenas. Algunos artículos científicos que están en español, que no están bien, que no están, por ejemplo, en las grandes bases de datos, de todos modos lo tomo como buenas. Solamente que, pues, algunos de ustedes están referenciando capítulos de libros electrónicos, esas también. ¿Sí? Incluso muchos de ustedes están utilizando un libro que yo también utilizo para dar la clase, y eso me da mucho gusto que se lo hayan encontrado. Es un libro electrónico con muchos capítulos de microbiología, que está todo formateado y todo listo para imprimirse. De hecho, es un máster. No sé si han fijado, muchachos, que no sé si ustedes dieron con ese máster, que es un libro que está listo para ser impreso. ¿Sí lo han visto por allí? Que son varios capítulos, que incluso tiene sus guías para hacer guillotinado, para cortarse. Creo que sí. Y insuficientes porque faltan 3 puntos anteriores, tienen muchas faltas ortográficas, citaron o no citaron, o incluso pusieron las citas abajo, pero no citaron durante el trabajo. ¿Sí me explico cómo es esto? Ahora viene la pregunta, ¿quién tiene dudas? Profe, por ejemplo, bueno, yo usé, bueno, para hacer el cuerpo, vi videos de YouTube para entender mejor el tema y de ahí algunas cosas las cité, ¿está bien? Ay, de páginas de YouTube, no, fíjese, señorita, es que, mira, te voy a explicar cuál es la razón. Incluso ahorita se van a dar cuenta de cómo es que nosotros discriminamos la información. Se utilizan fuentes primarias y fuentes secundarias. No sé si han oído sobre eso. ¿Alguien me puede decir qué es una fuente primaria? Libros y revistas. ¿Pero por qué libros y revistas científicos? Sí, pero ¿por qué esos? Porque están como avalados y revisados y pasan por muchos procesos de verificación. Exactamente, pero a lo que nosotros referimos como primario es porque es una investigación más o menos original. O sea, la persona que es el autor de ese documento y él es el que originó esa documentación. Ahora, ¿cuáles son las fuentes secundarias? Pues serían videos, artículos de enciclopedias o páginas de internet. Aunque ellos lo citan, ellos no son los que originaron esa documentación, sino que simplemente lo que hicieron fue hacer un copy y pega. ¿Sí me queda claro? Entonces nosotros preferimos que ustedes a estas alturas, porque acuérdense que estos trabajos son entrenamiento para que si algún día ustedes llegan a ser investigadores o trabajen dentro de la investigación, ustedes se den cuenta la diferencia entre ambos tipos de trabajo. Por eso es que no acepto Wikipedia. No es porque Wikipedia esté mal, sino porque es un punto de referencia secundaria, ¿de acuerdo? A veces en clases utilizamos Wikipedia, pero ¿por qué? Porque a veces es un conjunto, un compendio de trabajo que que toma mucho más información que un libro. Y a veces me he dado cuenta que a veces Wikipedia viene hasta más actualizada. Pero a la hora de hacer un trabajo de investigación, nosotros les pedimos de que sean fuentes primarias para que ustedes realmente se den cuenta de esto, de cuáles tomar y cuáles no. Profe, Dime. yo tengo una duda. Sí. En mi nombre que aparece ahí, dice visto, no dice entregado y sí lo entregué. Visto.
ahí Ah, está. ¿por qué no he visto? Sí, sí lo entregué. Porque lo he visto. Porque ahí está, estás bien, tranquila. Cuando yo lo ponga a devolver, usted ya. O sea, no se me Es asuste. que como era el único que decía eso, pues dije, ¿qué onda? No lo entregué, no lo No, mandé. no lo sé por qué, pero no se me asuste. Porque ya vio que lo pude abrir. Ok, gracias. Si no lo puedo abrir, malo. Y ahí sí ya me pueden reclamar. ¿De acuerdo? Sí, gracias, breve. Pero si está aquí, mira, ahí está Aldo Iván también. Sí. Así que si está en esta lista, se va a ir a devuelto. Y en devuelto ya tiene calificación, así que no se me asuste. Ok. ¿Otra duda? Yo, profe, tengo una duda. Sí, dime. Del trabajo pasado de las pensiones, ¿ese también lo va a revisar así o como, o ya entregó No, ese calificación? es más genérico. Ese me lo entregaron, ya tienen el punto. Ah, muy bien. Ok, sí, Sí. gracias. ¿Por qué lo hice así? Porque lamentablemente ya es que como estamos en trabajos en línea y se nos vinieron muchas cosas. Es la única vez que lo voy a hacer así. Ah, muy bien. Sí. Sí. Para no Ok. aclarar que, al fin y al cabo lo mando y le puedo mandar porquerías. Dice, no, es que en esta y única exclusivamente es porque se nos vino el tiempo encima. Ah, muy bien. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene dudas? Profe, Sí, dime. yo. Adelante. Bueno, es que en mi trabajo sí tengo citas, pero no en todos los párrafos, ya que, bueno, uso la misma cita, la misma bibliografía para un Ok. conjunto de párrafos. Lo que usted Omar, quiere es ¿verdad? que no hay problema. Sí, ¿Ya te califiqué o ya te vi, ya te presenté, no, verdad? Todavía no te califico. sí, ya me calificó. Omar. Bueno, a mí ya Camacho. me Es que calificó. Carrasco Cordero. Sofía, Víctor, Omar, aquí estás. Si quieres, bueno, igual te lo abro aquí para que lo vean ustedes. No es el famoso shaming que hacen algunos maestros, no, No se preocupe. perdón, simplemente es esto. Te pongo ahí las cosas para que las vayas viendo. De hecho, lo que me gusta mucho es de que aquí te puedo poner todo por santo y seña, ¿verdad? Este es cita año, ¿verdad? Sí, es que lo que pasa es que por cada párrafo, aunque se repita, tienes que poner la cita. Te lo Ok. digo así porque cuando yo mando artículos a publicar, es lo primero que me indican. Ok, muchas gracias, profe. Entonces, lo que yo quiero es de que tú aprendas a hacer estos trabajos para que te los regrese lo menos posible cuando ya estés en los trabajos de grandes ligas. Oh. Además, ya viste que no te baja mucho. En realidad, lo que te bajaría un poquito, ¿sabes qué? Espérame, es que sí es cierto, ahorita que lo estoy revisando. Qué bueno que me dijiste. No, es que en realidad no fue para tanto. Gracias. Sí, ya. Mejor, ¿verdad? Sí, se ve más bonito. Sí, se ve más bonito. Lo que voy a hacer como rúbrica para que tomen en cuenta es las bibliografías. En realidad me voy a basar en las bibliografías. Si están mal las bibliografías, bajan. Pero en este caso yo lo veo más como, sí baja, pero no tanto. No debería tanto, ¿verdad? Y faltas ortográficas no tienes. ¿No? Trato de... Son de estilo. Está bien. Sí, Muchas correcto. gracias. Entonces, ¿alguna duda más? Profe, Sí, dime. por ejemplo, yo que por equivocación se lo mandé en PDF, pues yo ya no tendría correcciones, ¿verdad? Esta No te vez. las podré mostrar, pero si quieres te puedo mandar un PDF diciéndote qué es lo que revisé. Ah, sí, por favor. Sí. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Profe, a mí también me puede mandar un PDF con correcciones. Un PDF con correcciones. Serían estos dos que están aquí. Sí. Déjame irlos anotando. Hasta ahorita nada más he detectado dos. Profe. Sí, son estos, sí. Muy bien, señorita, se los mando. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna Profe, duda? el mío también estaba en PDF. ¿El tuyo también está en PDF? Sí. ¿Eh? No, esta es otra cosa. A lo mejor no he llegado contigo, pues ya te revisé. No, aún no. Entonces cuando llegue te lo corrijo bonito y te lo regreso, ¿de acuerdo? Ok, gracias. De nada, muchacha.
Entonces, ¿hasta alguna duda hasta aquí? ¿Ya están viendo cómo es el proceso de calificación con el Teams? Sí, profe. Bien, entonces ya todo aclarado, ¿verdad? Entonces, aunque aparezca aquí en visto, si está aquí en esta lista, se puede calificar. Sí. No sé por qué aparece así, ni idea, pero si está aquí, a ver, déjenme ver. Sí, aquí está el archivo. Mientras esté el archivo, sí lo puedo revisar. Lo bueno es que tenía también el archivo en la tablet. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, pues acabamos. Yo, profe, tengo una duda referente a la clase. Bueno, poquito. Hacia adelante, dime. Disculpe, para un proyecto de ingeniería aplicada, tenemos que cultivar hongos que quepa la posibilidad de que produzcan algún antibiótico. ¿Qué me recomendaría? Bueno, la maestra dijo que cualquier producto que no fuese de origen animal. ¿Usted qué me recomendaría para empezar a hacer crecer ese hongo? ¿Qué alimento? Por ejemplo, una naranja. Para crecer el hongo, ¿qué hongo sería? Pues no dijo, solo dijo que con que produjera algún tipo de antibiótico. Mira, el primero que se puede utilizar es uno que se llama agar papa. El agar papa te permite primero hacer crecer los hongos y de allí puedes aislarlo y pasarlo a otra caja de agar papa. Mira, ¿cómo funcionaría? Tú tomas el alimento que ya tiene el hongo, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, vamos a decir que quieres aislar Saccharomyces. Uh-huh. ¿Qué es Saccharomyces? Penicillium. Y es muy común porque crece en la cáscara de naranja. Uh-huh. Tomas el hongo de la cáscara de naranja, bueno, primero te mantienes en aislamiento con tu mecherito, tomas tú una asada y lo pones, haces la asada por dilución en tu caja Petri y la cierras. Haces que crezca tu hongo, se va a tardar mucho, pero va a crecer. De allí vas a buscar las colonias que tú consideras que es del hongo que tú estás buscando. Por ejemplo, va a ser de color verde con un halo blanco, si ese es penicillium. Después de ahí tomas la asada y lo vas a pasar a otro, entonces ya lo aislaste. Entonces a partir de allí ya empezarías tú a investigar cuál es el mejor medio de cultivo para el crecimiento de tu hongo. Viene los libros. Sí, Okay. ¿Está bien la duda? Sí, profe. Sí, yo iba más a los cuidados que debe tener, porque, bueno, lo vamos a hacer de forma casera, entonces no sé si le deba de agregar, bueno, yo pensaba hacerlo de forma casera, con algo de mezclar algo de naranja con algún tipo de pan esponjoso para que haya más posibilidades de que se desarrollen, no sé, levaduras o algo de ese tipo. Y ya tal vez mantener el medio, pues como se dice, húmedo, Uh-huh. y en una cierta cantidad de calor para que funcione. Vamos, entonces tú lo quieres hacer de manera casera. Es que la maestra eso quiere. O sea, lo estamos haciendo ahorita, de hecho. Pues mira, ¿qué hongo vas a...? ¿Cualquier hongo es bueno? ¿Cualquier hongo te vale? Sí. Para empezar, mira, trata de mantener afuera del refrigerador una naranja y un pan. Okay. La naranja va a empezar a desarrollar un hongo probablemente a los 10 días. Ok. ¿Cómo vas a identificarlo? Pues simplemente vas a ver que en el pan va a aparecer un hongo parduzco, color cafezoso, que va a tener como vello, ¿sí? Uh-huh. Y en la naranja va a aparecer un hongo artesiopelado. Entonces tú puedes dejar que eso se fermente, se va a comer el hongo y va a aparecer allí. Ahora, ¿para qué quieres el hongo? Me decías, perdón.
Bueno, lo vamos a aislar. Bueno, vamos a tomar una sala, por así decirlo, y lo vamos a cultivar como en gelatina o algo así. Gelatina. ¿Para qué materia es esto? Ingeniería aplicada a procesos biotecnológicos. Bueno, yo te Laboratorio. diría, El fin el del cultivo, experimento, profe, dime. es hacer un tipo antibiótico. Muy bien. Entonces, si quieres antibiótico, váyanse por lo fácil, váyanse por penicillium. Es de color verde, crece en la cáscara de naranja. Entonces, yo les pediría que utilizaran agar papa. ¿Dónde la pueden conseguir? La pueden pedir en el laboratorio de microbiología con la maestra Norma, que les puede conseguir. Y de ahí pueden hacer ese cultivo y de allí pueden obtener el hongo. Y les pido de que investiguen sobre las características de crecimiento del hongo para que lo tengan ustedes acomodado. Estos crecen en el medio ambiente. Los pueden tener en un lugar que sea fresco y pues si está bien cerrado, un poco húmedo. Y les puede crecer bastante bien y pueden obtener el hongo de manera fácil. Puede ser en gelatina, pero Muchas gracias. nada, Yo pero dudo que gelatina crezca. sí crece. El problema es que la gelatina no sé, ese es el problema que le veo a la gelatina. La gelatina va a estar fundida a temperatura ambiente. Y sí, a lo mejor crece el hongo, pero pues va a estar medio difícil de recolectarlo de allí. Preferiría agar, pero si en caso de que no te crezca, busca esto. Busca gelatina, gelatina que no necesite refrigeración. Ok. Que es la Pronto, creo que es la gelatina comercial más común. Y que tenga azúcar. Muy bien. Ajá, y ahí puedes crecer hongo y dejarlo a medio ambiente, porque a medio ambiente el hongo crece mejor, en el refrigerador te va a costar trabajo. Ok, profe. Muy bien. Está bien. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Yo, profe, sobre Adelante, dime. proyecto que le comenta a mi compañero, yo puse pues mi cultivo